Iniciamos en esta clase el estudio de la articulación del codo, la anatomía radiológica y la anatomía clínica. La articulación del codo está compuesta a su vez por tres articulaciones. En primer lugar, como ustedes pueden ver en la proyección en rojo, la articulación húmero-cubital, mediante la cual el húmero se une al cúbito. En segundo lugar, en azul, pueden ver la articulación húmero-radial, que une el húmero con el extremo superior del radio. Y en tercer lugar, en celeste, la articulación radiocubital proximal, que une los extremos superiores del radio y del cúbito. La primera y la tercera de estas articulaciones son fisiológicamente distintas. La articulación húmero-cubital es un gínglimo, artrosis o una articulación de tipo troclear, mediante la cual se producen los movimientos de flexión y de extensión del antebrazo sobre el brazo. La articulación radiocubital proximal es una articulación trocoides, adaptada a los movimientos de pronación y supinación. Por último, la tercera articulación, que es la articulación húmero-radial, es una articulación esferoidea y participa en los movimientos de las otras dos articulaciones. Vale decir que fisiológicamente se pueden distinguir por lo menos dos articulaciones principales en la articulación del codo: la húmero-cúbito radial o húmero antebraquial y la radiocubital proximal. Es una articulación, obviamente, que incluye tres articulaciones en una, conocida como articulación del codo, y se trata de una articulación sinovial. Como en todas las articulaciones que estudiaron y estudiaremos de aquí en más, la abordaremos a la articulación del codo comenzando primero por las superficies articulares, que incluyen la superficie articular correspondiente a la extremidad inferior del húmero, la extremidad superior del cúbito o ulna, la extremidad superior del radio y el ligamento anular, que es considerado desde el punto de vista actual como una superficie articular dentro de la articulación del codo. Con respecto a la extremidad superior, a la superficie articular del extremo inferior del húmero, está constituido medialmente por la tróclea del húmero, como ustedes ven en la parte superior de la proyección, en donde hacia vuestra derecha observan la tróclea del húmero, y lateralmente encuentran el capítulo del húmero separado por el surco capítulo troclear. Las tres partes de estas superficies están recubiertas por un cartílago articular de 1 a 2 milímetros de espesor. La tróclea del húmero es más ancha posterior que anteriormente y presenta dos vertientes y una garganta. El capítulo del húmero es un segmento de esfera que se extiende y se orienta anterior e inferiormente. Su eje vertical es siempre un poco mayor
que su eje transversal. Y el surco, capítulo troclear, está formado y está comprendido entre la tróclea en sentido medial y el capítulo del húmero en sentido lateral. Con respecto a las superficies articulares de la extremidad superior del cúbito u ulna, se distinguen dos superficies articulares en la extremidad superior del cúbito, la escotadura troclear y la escotadura radial. La escotadura troclear del cúbito comprende la forma de un gancho que se adapta a la superficie de la tróclea humeral. Está dividida en dos carillas articulares revestidas por cartílago y separada entre sí por un surco transversal. La carilla anterior es horizontal y ocupa la cara superior de la apófisis coronoide, y la posterior es vertical y está formada por la cara anterior del olecranon del cúbito, como ustedes ya lo han estudiado. Cada una de estas dos carillas presenta dos vertientes, como entenderán, separada por una cresta roma que se extiende desde el vértice de la apófisis coronoides hasta el vértice del olecranon y se relaciona con la garganta de la tróclea humeral. Las vertientes medial y lateral tienen diferentes características que es importante tener presente en función de comprender cada una de las superficies correspondientes. La escotadura radial del cúbito ocupa la cara lateral de la apófisis coronoides del cúbito y presenta la forma de un segmento de cilindro hueco y cóncavo lateralmente. Su revestimiento cartilaginoso presenta continuidad superiormente con la de la carilla coronoidea de la escotadura troclear. La escotadura radial se articula con el contorno de la cabeza del radio. La superficie articular es la extremidad superior del radio. En ella tenemos que pensar en que hablaremos de la cabeza del radio, que presenta dos superficies articulares que tienen continuidad una con la otra. Una de ellas, la forcita articular de la cabeza del radio, ocupa la parte superior, y la otra, denominada circunferencia articular de la cabeza del radio, y que está situada en todo el contorno de la cabeza. La fosita articular de la cabeza está excavada y se relaciona con la porción correspondiente al capítulo del húmero. Está limitada lateralmente por un reborde liso que permite circunscribir este accidente. Y la circunferencia articular de la cabeza del radio presenta una superficie articular cuyo revestimiento cartilaginoso presenta continuidad superiormente con la fosita articular. Esta superficie articular es generalmente plana o ligeramente convexa en sentido vertical, es irregularmente cilíndrica y muestra que en el corte podemos observar que la cabeza del radio, el contorno presenta una forma oval con un extremo más grueso orientado medialmente. Finalmente, dentro de las superficies articulares debemos hablar del ligamento anular, que se da este nombre a una banda fibrosa de aproximadamente 1 centímetro de altura y que se extiende de un extremo a otro de la escotadura radial del cúbito, rodeando la cabeza del radio. La cara interna o cara articular del ligamento está revestida, como es natural pensarlo, de cartílago, mientras que la cara lateral
está reforzada anterior y posteriormente por los fascículos del ligamento anterior y colateral radial de la articulación del codo. Superiormente, el ligamento anular presenta continuidad con la cápsula articular e inferiormente se estrecha y se expande en sentido inferior en la cabeza del radio. El ligamento anular presenta una relación estructural con otro elemento como es vinculado en la articulación del codo como es el ligamento cuadrado. Entonces, aquí ya comenzamos a relacionar el siguiente elemento que tiene que ver con la articulación del codo y que vamos a describir como son los medios de unión. Las superficies articulares que hemos descrito del codo se mantienen en contacto por dos elementos básicamente. A, una cápsula articular y B, los ligamentos que la refuerzan. La cápsula articular y los ligamentos que refuerzan dicha cápsula. Estamos viendo en la proyección, la primera a vuestra izquierda, la articulación del codo, de la cual vemos la cara anterior, y en la proyección a vuestra derecha, la cara posterior, y podemos observar allí que la cápsula articular se extiende desde el húmero hasta los dos huesos del antebrazo, con una línea de inserción humeral, como ustedes la ven en la extremidad distal del húmero, y una línea de inserción antebraquial, que abarca el cúbito, muy cerca de la escotadura troclear y radial, y abarca el cuello del radio. En cuanto a los ligamentos, tenemos que describir que la cápsula articular está reforzada por 5 ligamentos que son el ligamento anterior, el ligamento posterior, el ligamento medial o cubital ulnar, el ligamento lateral radial, el ligamento inferior radiocubital o cuadrado. Es importante tener presente que la cápsula articular se refuerza por estos 5 ligamentos, salvo unos cuantos fascículos del ligamento posterior. Todos son ligamentos capsulares, es decir, engrosamientos de la cápsula articular. El ligamento anular es el ligamento intracapsular. De más está decirlo que debemos mencionarlo también. En cuanto al ligamento medial lateral interno o ulnar, también recibe el nombre de ligamento colateral cubital. Como ustedes lo pueden ver en la proyección, el ligamento colateral cubital está formado por 3 fascículos que irradian desde el epicóndilo medial hasta el borde medial de la escotadura troclear. Se dividen en un fascículo anterior, que es un fascículo menos importante en relación a los otros dos, un fascículo medio, que es ancho y grueso, y se inserta superiormente en el borde inferior del epicóndilo inferior, en el epicóndilo medial, e inferiormente en el tubérculo coronoideo.
Pero de estos tres fascículos merece especial atención el fascículo posterior del ligamento colateral cubital o de Bardinet, que presenta, como ustedes lo pueden ver, marcado por el círculo rojo más posteriormente, una forma de abanico fijo por su vértice a la parte posterior inferior del epicóndilo medial y por su base al borde anterior de la cara medial del olecrano. El ligamento lateral externo, o también conocido como ligamento colateral radial, ustedes también lo ven remarcado por un círculo en rojo y al igual que el precedente, el ligamento colateral radial está formado por tres fascículos que se dividen en anterior, medio y posterior. Parten del epicóndilo lateral y divergen hacia el borde lateral de la escotadura troclear. Y así tenemos un fascículo anterior, un fascículo medio y finalmente un fascículo posterior del ligamento colateral radial. Respecto a la articulación del codo en sus haces posteriores, estos haces se hallan poco desarrollados. Lo forman delgados fascículos que se extienden desde los bordes laterales de la fosa olecraniana hasta los bordes correspondientes del vértice del olecranon y se tratan, como ustedes pueden ver, de los haces húmero-olecranianos oblicuos. En segundo lugar, tenemos los haces húmero-humerales o fascículos húmero-humerales que van de un borde al otro de la fosa olecraniana. Y en tercer lugar, tenemos los haces húmero-olecranianos verticales, que corresponden a aquellos haces que se hayan perdido en la profundidad y que corresponden a los últimos haces del ligamento posterior. Hemos establecido también que dentro de la articulación del codo, el quinto haz a describir es el ligamento inferior, también conocido como ligamento cuadrado de Venusé, el cual es un engrosamiento de la parte de la cápsula situada inferiormente a la articulación radiocubital proximal, que ustedes lo ven remarcado en rojo en la proyección que ustedes pueden ver a vuestra izquierda y lo ven en verde partiendo desde el borde inferior de la escotadura troclear más pequeña correspondiente a la superficie articular del cúbito y que habíamos hablado que se denominaba escotadura radial del cúbito. Del borde inferior de la escotadura radial del cúbito parte el ligamento cuadrado que presenta una forma cuadrilátero y se agota en el borde inferior de la cabeza del radio o en la parte más superior y medial del cuello del radio. Esta
a parte o porción articular del engrosamiento de la cápsula se denomina ligamento inferior cuadrado o cuadrado de Denoucet. La articulación del codo representa una articulación o un complejo articular muy importante, que comprende, como dijimos inicialmente, tres articulaciones en una. La articulación húmero-cubital representa una troclear o ginglimoartrosis, sobre la cual vamos a verificar los movimientos de flexión y de extensión del antebrazo sobre el brazo, con una discretísima agregado que es movimientos de inclinación lateral. Pero no debemos dejar de mencionar en la mecánica articular que en la articulación del codo también podemos realizar movimientos de pronación y supinación que tienen que ver con la articulación cúbito radial superior sobre la cual acompaña la tercera articulación, como lo hemos aclarado en un comienzo, que es la húmero radial que ya describimos oportunamente. La articulación del codo es una articulación muy importante que nosotros vamos a estudiar porque representa para el perfil del kinesiólogo y el fisioterapeuta un sitio de rehabilitación muy importante. Entonces, todos y cada uno de los elementos que hemos descrito podemos objetivarlo a través de las imágenes anatómicas desde el punto de vista radiológico. A vuestra izquierda, ustedes observan una radiografía directa de la articulación del codo, en la cual pueden ver superiormente la extremidad distal del húmero, en su parte derecha el epicóndilo medial, en su parte izquierda distalmente la otra apófisis redondeada que es el epicóndilo lateral. Medialmente ustedes van a ver por un efecto de sumación, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la tróclea del húmero, pero a su vez también van a ver la extremidad superior superpuesta del cúbito o ulna a través del olecranon, que era la porción vertical del hueso, y la apófisis coronoide, que era la porción horizontal del mismo. Del antebrazo ven lo que acabamos de citar, medialmente o a vuestra derecha el cúbito y lateralmente el hueso que presenta el pequeño segmento de cilindro. Superiormente la cabeza del radio, ¿no es cierto?, la fosita correspondiente al capítulo del húmero, fosita radial, el reborde de la cabeza del radio y el cuello que soporta al mismo. Y también se puede ver en la radiografía de frente la tuberosidad del bíceps correspondiente al radio. A vuestra derecha pueden ver la visión radiológica de perfil, en donde se ve claramente en sentido vertical la porción distal del húmero, en la cual podemos ver anteriormente la fosita radial, posteriormente la fosita olecraniana y en efecto de sumación el epicóndilo medial, lo que corresponde al capítulo del húmero, la tróclea humeral y el cóndilo medial. Mientras que en la
radiografía de perfil podemos ver más claramente por detrás el radio con la cabeza del radio, la fosita radial y el cuello del radio, y hacia adelante el cúbito en el cual se ve netamente un hueso horizontal con una porción que es vertical, que es el olecranon, y más posterior y anterior y vertical, que es la apófisis coronoide, delimitando en su conjunto, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la superficie articular con el húmero y que forma, por un lado, la escotadura troclear del cúbito y, por otro lado, la escotadura radial del cúbito. Estos elementos. Entonces, a fin de que ustedes puedan hacer el ejercicio de la anatomía radiológica del codo que hemos explicado anteriormente, es que le presento esta pequeña autoevaluación en la cual ustedes pueden ver en colores los números y en el centro de la proyección pueden ver a qué corresponde cada uno, referencialmente cada uno de esos números. Si por ejemplo tomo el 1, veo que corresponde al 1 al húmero y que lo puedo identificar tanto en la anatomía radiológica en proyección de frente que ustedes tienen a vuestra izquierda, como en el perfil que es la visión radiológica que ustedes tienen a vuestra derecha. Si tomo el 6, puedo identificar que se trata del hueso más lateral del antebrazo en su porción proximal, que es el radio. Y si tomo el 10, ya puedo puntualizar que se corresponde en el frente a la apófisis coronoide del cúbito ulna y que la veo en el perfil en otra proyección. ¿Cuál es la amplitud del movimiento de la articulación del codo? Fíjense que la articulación húmero-cubital presenta 2 grados de libertad expresada por 2 tipos de movimiento. Esos 2 tipos de movimiento están expresados por las características morfológicas de la superficie de la articulación húmero-cubital superior, que es una ginglimoartrosis o troclear. Vale decir que allí se va a verificar un movimiento de flexoextensión y una rotación del antebrazo. Fíjense que la flexión activa, que es decir, por otro lado, llevar el antebrazo sobre el brazo puede hacerse de una manera activa, desde la posición horizontal, que es la neutral o ligeramente inferior, con menos 10 grados o menos en una hiperextensión, hasta una flexión activa de 140 grados, como ustedes lo pueden ver en la proyección, 140 grados, y en una proyección pasiva 160 grados. La flexión se detiene básicamente y no continúa por los siguientes elementos relacionados con la mecánica articular. Ustedes pueden ver que la flexión está frenada en su excursión por los contactos de las masas musculares del antebrazo y del brazo, por el contacto de la cabeza radial con la fosa radial del húmero y por el contacto del proceso coronoideo con la fosa coronoidea, la cápsula y los ligamentos colaterales que tienen su extensión
limitado, su flexión limitada. La pronosupinación. La pronosupinación es un movimiento que es muy singular, dado que se trata de la rotación del antebrazo sobre su eje longitudinal. La posición de referencia es el codo flexionado en 90 grados, el borde cubital del antebrazo en reposo sobre una superficie plana y el pulgar al cenit. Vale decir, ustedes van a colocar el antebrazo sobre una superficie plana, como puede ser una mesa. El brazo estará en 90 grados y el pulgar en sentido vertical hacia arriba. La pronación lleva el pulgar hacia la parte medial o hacia adentro y la supinación hacia afuera. Dicho de otro modo, la pronación, al llevar el pulgar hacia adentro, deja el dorso de la mano hacia arriba, mientras que la supinación, al llevarlo al pulgar hacia afuera, deja la palma de la mano hacia arriba. La amplitud de estos movimientos, ustedes pueden observarla en la proyección. La pronación, que era llevar el pulgar hacia adentro, es de aproximadamente 80 a 90 grados, mientras que la supinación, en donde la palma de la mano queda hacia arriba, es entre 60 y 80 grados. En la pronosupinación, el eje de rotación está concentrado en el centro de la cabeza radial y cubital. Fíjense ustedes qué interesante este movimiento, que ustedes pueden observarlo en la proyección, sobre todo en el margen derecho de la misma. La pronación, el radio, durante este movimiento, el radio cruza el cúbito hacia adelante y la extremidad distal del radio se coloca hacia adentro de la cabeza cubital, mientras que en la supinación se observa el movimiento inverso casi en reposo. Allí cumple un rol muy importante la membrana interósea, mientras que, digamos, hay una ausencia de articulación entre la muñeca y la cabeza cubital durante este movimiento. El macizo del carpo y la mano acompañan al extremo inferior del radio durante la rotación sobre la cabeza cubital. Lo acompañan al radio, mientras que hay una ausencia en relación a la muñeca con la cabeza cubital, como se comprenderá por otro lado al estudiar la articulación de la muñeca o radiocarpiana. Finalmente, es interesante una pequeña proyección sobre la anatomía clínica, a fin de que ustedes comprendan la importancia de la articulación del codo y los diferentes procesos que pueden afectarlo. Por ejemplo, las luxaciones del codo, que son las luxaciones tercera en orden de frecuencia respecto a otros elementos óseos del miembro superior, como son el hombro y los dedos. ¿Qué son luxaciones? Son pérdida de domicilio habituales de las articulaciones. Vale decir, pierden esa funcionalidad y la adaptación anatómica entre un hueso y otro. A menudo las luxaciones de codo pueden producirse por resultados como caídas sobre la mano o cuando el brazo está extendido, o bien caídas sobre el codo cuando el codo está flexionado. Las luxaciones
pueden ser posteriores, que son las más frecuentes, en donde los huesos del antebrazo se dirigen por detrás de la extremidad distal del húmero. Y ustedes ven que también pueden ser laterales, anteriores y mediales, y pueden ir acompañados de fracturas, vale decir, de roturas de huesos, de partes de huesos o de un hueso completo. Y cuando son de partes de huesos o bien de huesos completos, pueden lesionar otros elementos nobles que se encuentran relacionados anatómicamente en la vecindad de los huesos o de la articulación que en este momento estamos describiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, en la figura A, observamos una luxación, ¿no es cierto?, y una fractura del codo, y en la figura B, en una proyección también de perfil, vemos una fractura. En la flecha ustedes pueden ver una fractura completa del vértice de la apófisis coronoides, que está en sentido anterior, señalizada por la flecha, y en sentido inferior y posterior pueden ver una fractura incompleta del olecra. Otro elemento de la anatomía clínica muy significativo es la fractura de la cabeza y el cuello del radio, que obviamente ya significan lesiones muy complejas y verdaderamente graves de la articulación del codo, desde una pequeña fractura marginal hasta una fractura conminuta de la cabeza y que compromete el cuello del radio, o bien una fractura del cuello del radio. Obviamente, la importancia aquí es relacionarla con la mecánica articular, y me gustaría escuchar de ustedes, y se lo dejo como inquietud, ¿cuál sería el movimiento afectado en esta articulación cuando se produce una fractura de la cabeza y del cuello del radio? Queda como inquietud para razonarlo. Fíjense, acá ven otras lesiones como fracturas de cuello de radio, etcétera, que ustedes pueden ver en radiografías de frente o en radiografías o tomografías, ¿no es cierto?, según están representadas en la figura A, B y C. En cuanto a la biomecánica del antebrazo y fractura de radio, un poco ustedes están preguntándose por qué le había hecho yo la pregunta, y va vinculado a lo que se presenta aquí, en donde ustedes pueden ver que el cúbito es un hueso recto con una articulación estable en el codo, pero el radio de proximal a distal no tiene un tamaño uniforme, y ya hemos analizado el arqueamiento natural lateral del radio y su papel durante la pronosupinación del antebrazo. Cuando el radio se fractura, que era un poco la pregunta que quedó pendiente en la proyección anterior, los músculos que se insertan sobre el hueso deforman esta alineación, y debe ser muy cuidadosa la reparación, porque debemos reproducir la anatomía normal a fin de recuperar precisamente los dos movimientos tan importantes, que me gustaría que ustedes ejemplifiquen en qué situaciones de la vida real llevan a cabo la pronación y la supinación. Muy bien, es como siempre explicarles la
bibliografía y que es muy significativo recordar que están puestas en orden alfabético y no en orden de prioridad. Sugiero leer inicialmente la articulación del codo de, el libro de Rouvier del Mas, y si queda tiempo o bien disponemos solamente de la fuente bibliográfica de la Target-Rouillard, avanzar sobre la misma. Muchas gracias y será hasta la próxima clase.